Hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Es el texto que hoy nos ocupa. 1 Corintios capítulo 6. La semana pasada, en el capítulo 5, terminamos diciendo que la iglesia no puede juzgar a los de fuera. Eso dice el versículo 13 del capítulo 5, que es Dios quien juzga a los de fuera. Pues bien, hoy nos dice la Escritura que si la iglesia no puede juzgar a los de fuera, tampoco puede recurrir a los de fuera para ciertos asuntos internos. Si no estamos llamados a juzgar a los de fuera, tampoco podemos llamar a los de fuera para que solucionen ciertos asuntos de la iglesia. Fijaos, hermanos, aparentemente en la iglesia de Corinto había un hermano X que había defraudado a otro hermano Y. Para recuperar lo defraudado, el hermano Y llevó al hermano X al tribunal civil. Y según nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, donde se narra la primera visita de Pablo a Corinto, según nos dice Hechos 18, este tribunal civil estaba situado en el centro de la plaza del mercado. ¿Qué queremos decir, hermanos? Que la iglesia llevó una problemática interna al público, a ojos de todos los viandantes. La iglesia sacó sus problemáticas a la calle a ojos de todos los que pasaban, lo cual solo nos deja una clara lectura. Una idea, triste idea. La iglesia de Corinto se mostró derrotada ante el público en todos los sentidos. La iglesia de Corinto se expuso como una iglesia vencida y derrotada. Tanto la comunidad al completo como, más particularmente, los hermanos X e Y. Y de eso hablamos en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ver hasta el versículo 11 hoy, pero ahora en esta primera lectura leeremos del versículo 1 al versículo 6. Fijaos. Así comienza el texto. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más sencillos, más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litigia, y esto ante los incrédulos? Ya vemos la problemática. Hoy otro asunto, preocupante asunto de la iglesia de Corinto sale a la palestra. Yo espero que el Señor pueda, a través de su palabra, hablarte a ti y hablarme a mí como su iglesia, para que la iglesia pueda dar un buen testimonio. Pidamos al Señor que nos bendiga, que podamos entender esto que acabamos de leer. Padre bendito, Padre celestial, generoso Señor, bondadoso Padre, hoy tu bendición cae sobre todos. La lluvia es una muestra de que el mundo recibe gracia diariamente. Una gracia común. Hoy, tanto justos como injustos, aquellos que creen como aquellos que no creen, reciben la bendición del cielo, la lluvia. Nosotros creemos, venimos en tu búsqueda. Estamos aquí delante de ti para adorarte y ahora queremos, Señor, que en este tiempo donde escuchamos tu voz, siga la adoración. Que la adoración pueda continuar ahora poniendo todos nuestros sentidos atentos a ti. Que ni la lluvia ni nada, Señor, interrumpa que oigamos tu voz con claridad. Bendice a tu iglesia, a esta iglesia particularmente.
Derrama, Señor, esa bendición sobre nosotros. Transfórmanos y ayúdanos a comprender tu palabra. Señor, ayúdanos por la intervención de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, amigos, hermanos, si el miércoles pasado, a las 21 horas y después de transcurrido 90 minutos, yo hubiese visto como el mejor equipo del mundo, el Fútbol Club Barcelona, pierde su partido contra el Benfica, su partido de clasificación de octavos de final de la Champions League. Si yo hubiese visto que mi equipo, el mejor, el más grande, hubiese perdido, lo cual no ocurrió, ni siquiera con 10, ahí lo dejo, lo siento, Julián. Si yo hubiese visto eso, si eso hubiese ocurrido de verdad, yo hubiese dicho hoy aquí injusto. Injusto. Debían haber ganado. Son mejores. Son más jóvenes. Juegan mejor. Son mejores jugadores. Tienen más plantilla. Tienen mejor entrenador. Tienen más historia. Tienen más Champions. Yo diría injusto. Debían haber ganado porque son mejores. Pues hermanos, esa simple anécdota es el pensamiento que recorría la mente de Pablo. Por supuesto, no el Barcelona. Pablo no conocía nada del Barcelona. Pero esta idea es la que recorría la mente del apóstol Pablo al oír este bochorno en Corinto. Eso es lo que recorría su mente, lo que pasaba por su mente al oír el bochornoso asunto de Corinto. Esa es la idea de su mensaje. Esa es la idea central de su predicación. Ellos, los corintios, los creyentes corintios, debían haber ganado. Debían haber sido victoriosos, pues eran más que vencedores. Debieron vencer esas diferencias internas y no ser vencidos por las diferencias internas. Eran mejores que eso y se dejaron perder. Perdieron, fracasaron cuando debían haber ganado. ¿Por qué digo esto, hermanos? La Biblia deja claramente la naturaleza de la iglesia. La Biblia expresa claramente cuál es la naturaleza de la iglesia de Cristo en este mundo. Fijaos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, no hace falta que lo busquéis, se nos dice que los que hemos sido salvados, los llamados, los regenerados en Cristo Jesús, hemos sido hechos reyes. ¿Qué significa esto? Simplemente hemos sido hechos representantes de Dios en la tierra y sacerdotes. ¿Qué significa eso? Hemos sido hechos mediadores entre Dios y las naciones. Eso dice la Biblia. Es más, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, se dice exactamente lo mismo, que somos reyes, representantes y sacerdotes, mediadores, pero además añade Apocalipsis 5:10 que la labor actual de la iglesia es reinar. O sea, no solamente tenemos un título, reyes y sacerdotes, sino que además debemos ponerlo en práctica. La iglesia debe reinar, debe representar a Cristo, a Dios en la tierra. Lo que debió hacer el pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Eso que debió hacer Israel, representar a Dios ante todos, mediar entre las naciones y Dios, y no pudo hacerlo. El fracaso de Israel de no saber representar a Dios y no ser un buen mediador. Pues bien, hermanos, eso somos nosotros ahora. Y no es una idea simple del libro de Apocalipsis. La Biblia está llena de referencias a ello. Por ejemplo, la más conocida, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos conocéis este texto. Vosotros sois linaje escogido, real de reyes, sacerdocio, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios con un fin, con una meta, con un propósito, a fin de que anunciéis, deis testimonio de las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De lo más profundo de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, los corintios eran reyes y sacerdotes, pues eran la iglesia de Cristo. Eran vencedores sobre ciertas circunstancias,
pero erraron, como lo hizo Adán al principio también. Adán fue creado, llamado, comisionado por el propio Señor para que tuviese autoridad, para que reinase sobre la tierra, para que fuese intermediario, pero falló, se equivocó, cayó Adán, al igual que hizo después el propio pueblo de Israel. ¿Y por qué cayeron tanto Adán, el pueblo de Israel y ahora también los corintios? Porque habían perdido la visión de lo que eran. Se habían olvidado de la naturaleza de la iglesia. Se olvidaron de cuál es el llamado de la iglesia de Cristo sobre la tierra. ¿Cuál es? Hacer famoso a Dios. Ese es nuestro llamado principal como iglesia, hacer famoso, hacer conocido a Dios, hacer grande a Dios y ser luz a las naciones, como hemos leído en el Salmo 67, como hemos cantado. Que las naciones puedan conocer la grandeza de nuestro Dios. Pero los corintios estaban más preocupados en ganar un caso en los tribunales. Debían haber sido testimonio, luz, representar a Dios sobre la tierra, pero estaban más ocupados en un caso de los tribunales. Cuidado, hermanos. Esto puede sonar a un asunto antiguo que ya no pertenece a la iglesia de hoy. No. El caso puede ser antiguo. La esencia sigue estando entre nosotros. Cuidado con esto, hermanos, porque es una trampa que está colocada por ahí. Yo no la veo, pero está a veces colocada por ahí y podemos caer en ella con facilidad. ¿Cuál es la trampa? La de pensar más en uno mismo que en el resto. La de hacer del cristianismo algo individual, mío, como decía el pastor Israel siempre, la teología del solo mí, yo. Esa es la realidad. A veces caemos en esa trampa y nosotros mismos hacemos un daño terrible a todos al pensar que esto se trata de mí. Cuidado, hermanos. Fijaos, el comentarista Barclay recoge la fascinación de los griegos por los juicios. La atracción incontrolable que tenían los griegos por los juicios. Fijaos lo que dice. Los griegos eran natural y característicamente un pueblo litigioso. Los tribunales eran una de sus principales diversiones y entretenimientos. Cada hombre era más o menos abogado y pasaba una gran parte de su tiempo decidiendo o escuchando casos judiciales. No es extraño, por lo tanto, que algunos griegos convertidos hubiesen llevado sus tendencias litigiosas a la iglesia. Y concluye, el mundo estaba una vez más invadiendo la iglesia, cuando debía ser todo lo contrario, al revés. La influencia de la iglesia debería ser mayor. Por supuesto, hermanos, atendedme bien a esto, que nadie se lleve las manos a la cabeza antes de continuar. Este caso en particular era un caso civil, no era un caso criminal. Por lo tanto, no tenía el mismo nivel de criminalidad. Me explico. Si un crimen ocurriese aquí entre nosotros, sí deberíamos llevarlo a la justicia. Por supuesto. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Aquí no estamos hablando de un crimen. El texto no da la sensación de que se hable de un crimen. Al contrario, aquí estamos hablando de un mal negocio entre hermanos. Un clásico. Sí. Os lo explico. Estoy vendiendo esto. ¿A alguien le interesa? Yo que soy tu hermano, ¿puedo tener preferencia sobre tu venta? Claro, tú eres mi hermano, te la puedo vender. Además te puedo hacer un buen precio. Como soy tu hermano, además de buen precio, ¿me podrías hacer el pago fraccionado? Perfecto, como soy tu hermano y te amo, te lo hago fraccionado. Y como te hago el pago fraccionado, solamente págame cada 3 meses. Perfecto, como soy tu hermano, el primer pago te lo voy a hacer sin ningún problema. A los 3 meses no llego, pero como soy tu hermano, tú a los 4 me lo permites. Bien, como soy tu hermano, te permito que a los 4 puedas pagarlo. Perfecto, cuando toca el siguiente pago no llego. Y entonces, como soy tu hermano, yo no aparece en la conversación. El como soy tu hermano desaparece. Y ya empiezan las conversaciones incómodas. ¿Qué hay de lo mío?
bueno, tú sabes. Ya empiezan las ausencias. Ya uno deja de existir. Ya ese no viene. Ya ese no está. Ya empieza a murmurarse. Ya empieza a complicarse la cosa hasta que llega a ebullición y explota. Un clásico. Eso es lo que ocurría en Corinto. Algo parecido. Y por supuesto, hermanos, Pablo no está diciendo que el problema no tenga que resolverse. Mucho cuidado. Pablo no está diciendo, como los caballos del parque, un parche a cada lado y para adelante. No había que mirar para otro lado. Había que resolverlo, pero resolverlo interiormente. Resolverlo dentro de la iglesia. Por lo tanto, otra vez, al igual que vimos la semana pasada en el capítulo 5, el problema es más la respuesta de la iglesia a este asunto. El conflicto en sí, el litigio en sí, no era más que un síntoma más del desorden interno que vivía la iglesia. El conflicto era un síntoma de una enfermedad mayor que lamentablemente había dentro de la iglesia. Y parece que efectivamente era un problema que tenía que ver con posesiones materiales. El asunto tenía que ver con alguna venta fraudulenta, algún impago, cosas materiales. Y si en ese entonces, atentos a esto, eran pocos los cristianos que tenían propiedades, podemos perfectamente concluir que los que se denunciaron ante las autoridades civiles, eran posibles responsables, líderes dentro de la congregación. Lo cual solo agravaba y complicaba mucho más el asunto. Ese es el contexto. Por eso, ante un asunto así, dice Pablo en el versículo 1, ¿cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis a llevar este tipo de problemáticas a los no creyentes para que sean ellos los que las juzguen? Por supuesto, Pablo no pretende denigrar a los tribunales romanos. Pablo no está diciendo, si los tribunales son corruptos. No, eso no está diciendo Pablo. De hecho, él mismo, cuando estaba en juicio, acudió a los tribunales. Más bien se amparó, se refugió en los tribunales para su propio litigio. Hechos capítulo 25, versículo 11. Cuando él está siendo juzgado, Pablo le dice a quien le juzgaba, apelo al César. A él no le importaba estar en juicios, él entendía que había justicia y apeló a la máxima justicia, al César, y al César fue llevado. La idea que está hablando aquí Pablo, la idea que presenta es que si este caso era entre hermanos en la fe, entre responsables o líderes de la iglesia, y podía resolverse interiormente al no ser algo criminal, ¿por qué eligieron llevarlo fuera sin haberlo hablado dentro? ¿Por qué tomasteis la decisión de sacarlo fuera cuando lo podíais haber resuelto dentro? Versículo 2, ¿no sabéis que los santos, los salvos, los escogidos, han de juzgar al mundo? Versículo 3, no solo al mundo, sino también a los ángeles. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir Pablo? Pero ¿no era que no podíamos juzgar a nadie, dijo en el capítulo 5? ¿Cómo que ahora en el capítulo 6 sí podemos juzgar? Antes no podíamos y ahora sí, Pablo, aclárate. Bueno, es una pequeña problemática que tenemos con el tiempo, hermanos. No estamos pensando igual que pensaba Pablo. Pablo está diciendo en el capítulo 5 que en el presente los cristianos no juzgamos a nadie. Pero porque estamos en Cristo, unidos a Cristo, la iglesia, dice la Escritura, juzgará en el futuro. A eso se refiere Pablo. De hecho, Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, dice que no solo juzgaremos al mundo, sino que también juzgaremos a los ángeles. En este caso, a los ángeles caídos, a los ángeles desobedientes. Por lo tanto, si esa es la naturaleza de la iglesia, si ese es el llamado de la iglesia, si eso es lo que la iglesia va a hacer, Pablo pensaba, como hemos dicho al principio, en términos de la naturaleza de la iglesia, que el pueblo de Dios está llamado a reinar y a representar, a mediar con las naciones. Si es así, si esa es la naturaleza de la iglesia, ¿cómo podemos nosotros no ser capaces de resolver problemas menores?
Cómo la iglesia de Cristo no es capaz de resolver pequeñas diferencias entre hermanos o grandes diferencias entre hermanos. Cómo la iglesia no es capaz de hacer eso. Al no hacerlo, hermanos, no estamos representando al Rey de la mejor manera. No estamos siendo buenos representantes de Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 4, ¿por qué utilizáis jueces de fuera cuando los tenéis dentro? Si en la iglesia hay gente que es capaz de solucionar esto, ¿por qué buscáis a gente de fuera para que lo solucione? Por supuesto, nuevamente Pablo no está despreciando a los jueces en ningún momento. De hecho, Pablo jamás iba en contra de la ley. No era el estilo de Pablo. Todas estas preguntas vienen a darnos a entender lo que explica perfectamente el comentarista Gordon Fee. Todas estas preguntas de Pablo significan lo siguiente. ¿Cómo puede importarle estas cosas tan triviales a un juez de fuera? ¿Y para qué llevar esas cuestiones ante aquellos que no tienen arte ni parte en la iglesia? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Les está diciendo, hey, son asuntos vuestros. Vosotros debéis y podéis solucionarlo, pues vuestro criterio como cristianos es bueno. Vuestro criterio como cristiano es capaz de resolver estos asuntos. El versículo 5 aclara mucho más la idea, muchísimo más. Pues si de algo presumían los corintios era de... ¿Alguien lo sabe? Vamos, del 1 al 4, todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora, ¿de qué presumían mucho los corintios? De sabiduría. Efectivamente, ellos presumían de sabiduría, amaban la sabiduría, buscaban la sabiduría, creían que eran más sabios que nadie. Pero ahora, con este conflicto, no lo estaban mostrando. No estaban mostrando sabiduría. Por eso dice Pablo, ¿no había ni un sabio entre vosotros que pudiese solucionar este asunto antes de llevarlo fuera? ¿No había ninguno dentro que pudiese poner paz entre los hermanos? Al no hacerlo, al buscar esa consejería fuera de la iglesia y de manera pública, la iglesia solo aireó sus trapos sucios delante de toda la ciudad. Versículo 6, ante los incrédulos. La iglesia está llamada a salir fuera para hacer discípulos. Corinto eligió salir fuera para publicar sus trapos sucios. ¡Qué vergüenza! Eso dice Pablo. ¡Qué vergüenza! Todo era vergonzoso. El fraude entre hermanos, las mentiras entre los hermanos, los engaños, llevarlo a la calle, ponerlo en boca de todos, exponerse como niños que no saben arreglar sus niñerías. Todo vergonzoso. Pero más que una vergüenza, esto es lo más triste, más que una vergüenza era una derrota. Eso dice el versículo 7. Así que, en efecto, se concluye, se sabe, es ya un fallo. Es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son esos injustos? Pues no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice Pablo, erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Los que debían ser vencedores han perdido. Los ganadores se han dejado derrotar. Este litigio público que habéis llevado a la calle solo ha traído derrota a la iglesia. Versículo 7, fallo.
Esa palabra fallo en el versículo 7 significa absoluto fracaso, absoluta derrota. ¿Por qué? Porque habían perdido el norte, habían perdido la visión, se habían olvidado de la naturaleza, del llamado de la iglesia. No estaban representando bien su papel en Corinto al resolver asuntos de un modo mundano. Lo intentaron resolver a su manera, como diría Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Así lo intentaron resolver ellos, a su manera, en vez de la manera de Cristo. ¿Y cómo es la manera de Cristo? Versículo 7. Este es el resumen del versículo 7. Poniendo la otra mejilla. ¿Por qué no pusisteis la otra mejilla? ¿Por qué preferisteis el litigio, la pelea y la lucha y esto en las calles? ¿Por qué no mejor poner la otra mejilla? Hermanos, ahora daba igual el veredicto. Ahora daba igual quien ganase. Ya daba igual si ganase el hermano X o el hermano Y. Eso ya daba igual. Al sacarlo a la calle, habían perdido todos. ¿Por qué, hermanos? Porque el énfasis es este. El apóstol Pablo está poniendo en este texto el énfasis en no haber vivido el evangelio entre ellos. Ese es el énfasis de este texto, no vivir el evangelio entre ellos, porque no fueron capaces ni el hermano X ni el hermano Y de expresar con sus acciones la esencia del evangelio. Ninguno de los dos fue capaz de expresar el evangelio y eso afectó a toda la iglesia. Sí, el ofensor quizás fue tramposo, fue ladrón y fue mentiroso. No vivió el evangelio, porque el evangelio es verdad. Pero el ofendido no fue capaz de poner la otra mejilla. El ofendido no fue capaz de vencer al mal con el bien, aunque le llevase a una pérdida personal. ¿Y si lo hubiera hecho? Aquí vemos que no lo hizo, pero ¿y si lo hubiera hecho? Pues si lo hubiera hecho, no solo habría podido evitar una derrota para la iglesia, una derrota para todos, sino que habría podido crecer en la fe, y fijaos, y experimentar el mayor logro, la mayor meta que puede experimentar un ser humano. ¿Cuál? Ser como Jesús. Se le fue la oportunidad. Dice Pedro en 1 de Pedro 2:20. Pues ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis, si cuando os equivocáis, si cuando hacéis lo malo, sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. ¿Qué mérito hay si cuando os estáis portando mal, os equivocáis, erráis, pecáis y os castigan y vosotros lo soportáis con paciencia? Eso no tiene ningún mérito, te has equivocado, has errado. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, wow, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, iglesia, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El mayor honor que tiene un ser humano es pisar por donde pisó Cristo. Ese es el mayor honor que tiene una persona, poder andar por las huellas que ha dejado Cristo. Y aquí se perdió esa oportunidad. La tenían votando. La portería para ellos. Buenísimos jugadores, los mejores vencedores. La perdieron. La desaprovecharon. En el versículo 8, Pablo, por supuesto, hace un paréntesis. Claro está, evidentemente. Un paréntesis para hablar directamente al culpable de ese fraude entre los hermanos. No se iba a escapar. No se iba a quedar la cosa como que todo fue culpa del que destapó el asunto llevándolo a los tribunales. No. Pablo también va a hablar a aquel que mintió, que defraudó, que engañó, que hizo trampas. Y le dice, en vez de ambicionar las cosas materiales, en vez de ambicionar tener y tener posesiones, tendrías que haber ambicionado el reino eterno de Dios. Te has enfocado en lo temporal, en lo pasajero, y no te has concentrado en lo eterno. Uno y otro habían perdido la perspectiva, pero el primero hizo un daño tremendo. Hizo, dice el versículo 8, una injusticia tremenda,
le dio un golpe en el mentón a la iglesia. ¿Y sabéis qué ocurre cuando un hermano interiormente le da un golpe en el mentón a la iglesia? Que la iglesia no puede avanzar. No, hermanos. Actuando así deterioramos la iglesia. Cuando interiormente golpeamos a la iglesia, la desgastamos, la debilitamos. Y luego la iglesia no puede tener fuerzas para avanzar. Es como un coche que gasta sus neumáticos intentando salir hacia adelante. Y los gasta y los gasta y los quema y los quema y los quema. Y cuando por fin sale del asunto, ya no hay rueda. Ya el coche no anda. Cuando alguien voluntariamente golpea a la iglesia por dentro, la iglesia se resiente, se frena y le cuesta avanzar. Y no solo dice que no iba a avanzar, sino que dice algo más. Y aquí quiero que me prestéis especial atención. Pablo está diciendo que con esos pecados, de los cuales ya viene hablando desde el capítulo 5, acordaos, esto que dice aquí en el versículo 9 ya es del capítulo 5, inmoralidad. Pablo se está refiriendo a ese hombre que tenía como esposa a la mujer de su padre. Idolatrías, estos son los que iban al templo pagano, adulteraban, fornicaban en el templo y luego además se colaban en las iglesias para tomar la Santa Cena. Afeminados, estos eran los que tomaban el rol de la mujer en relaciones con hombres. Hombres que se disfrazaban, se mostraban como mujeres para estar con otros hombres. Homosexual, dice el versículo 9, esta es la parte masculina de esa relación con los afeminados. A los que ahora está hablando, versículo 10, ladrones y avaros. Se está refiriendo al hermano X, a ese que ha defraudado. También va a hablar de unos pecados más adelante, los que dice en el versículo 10, borrachos. Pablo dice, con todo eso, con ese estilo de vida, es imposible heredar el reino. Es imposible entrar en la tierra prometida. Es imposible entrar en el reino. Hermanos, Pablo está hablando de gente que practicaba estas cosas de manera continua. Su estilo de vida era así, su comportamiento era así, su modus vivendi era así. Lo sabían, estaban pecando y continuaban en ello. Pablo no está hablando de personas que batallan con estos pecados. Porque hay personas que batallan con estas cosas. Sufren estos pecados, pero con la ayuda del Señor quieren buscar perdón, redención, fortaleza para salir de ese estilo de vida. Pablo no está hablando de ese tipo de personas, Pablo está hablando de aquellos que continuamente permanecen en ese estilo de vida. El punto del apóstol en esta lista de pecados es advertir a la iglesia entera, a la iglesia de Corinto, no solo al hermano X y al hermano Y, sino a toda la comunidad, que si persistían en esos mismos pecados que cometían los injustos, si seguían robándose, defraudándose, corrían el mismo peligro que los que aún no habían sido salvados. No entrar en el reino de Dios. Oh, Iván, ¿qué estás diciendo? ¿Que la salvación se pierde? No. Eso no estoy diciendo. Corrían el peligro de no entrar en el reino de Dios, pues solo estarían demostrando que nunca fueron salvos. Que nunca verdaderamente se arrepintieron, que nunca creyeron. Si permanecían algunos dentro de la iglesia en esos pecados que permanecían otros en la calle, no estaban demostrando que habían sido salvos, que habían nacido de nuevo. Por eso la fuerte exhortación del versículo 9. Dejad de engañaros a vosotros mismos. No os engañéis. Los que viven así y quieren seguir así, los que no quieren cambiar, sino por el contrario, insisten en ello, es imposible que sean creyentes. Pero vosotros demostrad que sí lo sois. Demostrad que sí habéis sido regenerados. Es una fuerte exhortación, no lo niego. Pero Pablo no termina su mensaje en el versículo 10. Gloria a Dios. No acaba en el 10. Acaba en el 11. Pablo no puede ni quiere terminar aquí su exhortación, porque si no, dejaría un olorcillo raro en el ambiente, ¿no es verdad? Olería mal la iglesia de Corinto.
Podía dar la impresión que los corintios seguían siendo no salvos, separados de Dios, como los injustos de los que habla en el versículo 9 y en el versículo 10. Por eso concluye en el 11. Termina su discurso en el 11 y dice, esto erais alguno de vosotros. No sois, esto erais alguno de vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo? Vosotros antes vivíais como esos que he dicho en el versículo 9 y versículo 10, persistiendo en esos pecados y corríais un grave peligro. No heredar el reino de Dios, no entrar en la tierra prometida, pero ahora en Cristo sois diferentes. Nuevas criaturas, por lo tanto, vivid en consecuencia a lo que ahora sois, hijos de Dios. Dejad de defraudar. Dejad de robaros unos a otros, dejad la idolatría, dejad la inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no os halláis dentro de ese grupo, ya no pertenecéis a ese grupo. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que Pablo le dijo a los efesios. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 8 dice, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. ¿Qué hay que hacer? Andad, vivid como hijos de luz. Ese es el mensaje. No les está diciendo que son como ellos, les están diciendo que han sido redimidos, rescatados de esos pecados. Por lo tanto, ahora que estaban en la luz, debían andar como hijos de luz. Pero si esto no hubiese sido suficiente ánimo, no puede terminar mejor el versículo 11, es grandioso. Además, la Biblia de las Américas lo traduce clavado. Pero. Hey, ¿no hay ánimo suficiente? Pero. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo, una vez fuisteis, pero ya no lo sois. Hey, erais de esa forma, pero ahora sois de otra mejor. Y qué interesante. Los 3 verbos que siguen estos peros son metáforas de la salvación. Sí. Formas de expresar un aspecto de la conversión. Habían sido lavados. Sus manchas habían sido lavadas. Nuestros pecados son muchos, suciedad por todo lugar, pero su gracia fue mayor y nos limpió de todos esos pecados de la antigua vida. Habían sido santificados. O sea, separados por Dios para una mejor vida. Una vida santa, pura, mucho mejor que la antigua que vivían. Los que antes eran injustos, destinados a condenación, versículos 9 y 10, ahora habían sido justificados. ¿Sabéis qué significa eso? Puestos a cuenta. Se hizo un ajuste gracias a Jesucristo y ahora estamos en paz. A cuentas con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por esta gloriosa obra, ahora ya podían tener la certeza de que iban a heredar el reino que antes no podían heredar. Hermanos, Dios ha efectuado esta salvación, dice el versículo 11. No es obra humana, es obra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Todo esto, limpieza, santificación y salvación, es obra exclusiva de Dios, no del hombre, obra exclusiva de Dios. Tus pecados solo pueden ser limpiados, tu vida solo puede ser santificada, tú solo puedes estar a cuentas con Dios si Él hace una obra en tu vida. Y no una obra cualquiera. No se han utilizado ángeles para esta obra. Es la obra trinitaria de salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando con todo su poder, con toda su misericordia, con toda su gracia para darnos la salvación, lo cual no es otra cosa que recordarle a los corintios lo que eran. Pablo está animando a los corintios a convertirse en lo que ya eran. Pablo está diciendo, ya lo sois, andad como lo que ya sois. Por lo tanto, debían resolver sus problemas mejor. ¿Cómo? Dando mayor gloria a Dios. ¿Qué trae mayor gloria a Dios? ¿Que resolvamos un problema aquí aunque cueste?
o que nos lo resuelvan otros. Que lo resolvamos aquí. Si es un problema como este, evidentemente. Debían resolver sus problemas mucho mejor, dando al Señor todo el honor y, por supuesto, dando un mayor testimonio a los demás, como representantes de Dios en este mundo. Tuvieron la oportunidad, pero la rechazaron. Por eso, hermanos, no podemos concluir de otra manera. Gracias a Dios, la Iglesia de Cristo hoy disfruta de formas y maneras cristianas de responder a ciertos conflictos. Gracias a Dios, la Iglesia está equipada con respuestas que podemos dar a ciertos conflictos. O sea, tenemos herramientas para solucionar diferencias entre nosotros. Dios ha provisto de herramientas para que podamos solucionar conflictos como este. Tenemos tantas herramientas, gracias a Dios, que el litigio público debería ser nuestro último recurso. Un recurso a la desesperada. Hermanos, es ahí donde apunta el texto de hoy. Por eso, preguntémonos, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Nuestra reputación? ¿Nuestro nombre? ¿Nuestras posesiones? ¿Nuestro honor? ¿O el nombre de Dios y el testimonio de la Iglesia? ¿Qué valoramos más? ¿Qué deseamos proteger como la Iglesia de Cristo que somos? Hermanos, lamentablemente no estamos dispuestos a poner la otra mejilla cuando es necesario hacerlo. No estamos dispuestos a darle una oportunidad al camino de Dios. Pablo dice en el versículo 7, ¿por qué no os humillasteis? Esa es una pregunta tremenda para la Iglesia de Cristo. ¿Por qué no elegir mejor el camino de Cristo cuando se refiere a estos casos? Hermanos, eso debe cambiar en la Iglesia de Cristo si la Iglesia de Cristo quiere dar un testimonio fiel de la obra de Cristo en la cruz. La Iglesia debe aprender teología, sí. Pero ¿sabéis qué? No simplemente para llenar los libros de estantería, no simplemente para dar conocimiento al mundo, sino principalmente para vivir esa teología entre nosotros y en la calle. La teología no se dio simplemente para tener conocimiento, se nos dio para enseñarnos a vivir, a comportarnos. Estamos llamados, hermanos, a dar un sonido cierto, entendible. Por eso cuando la chispa salte entre nosotros, ¿qué puede ocurrir? Cuando la chispa salte entre nosotros, pensemos, qué gran oportunidad. Qué oportunidad quizás para poner paz. Qué oportunidad quizás para que la Iglesia brille. Qué oportunidad para que la Iglesia pueda crecer, fortalecerse y avanzar. La chispa no se creó para explotar dentro de la Iglesia. La chispa, cuando llega a la Iglesia, debe ser utilizada para dar gloria al Señor y para hacer que su Iglesia avance. Hermanos, la palabra de Dios ha hablado. Amén. Cuando la palabra de Dios habla, la Iglesia solo puede decir amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor fortalezca a esta Iglesia. Que el Señor nos libre de chispas. Que nos fortalezca, nos ayude y podamos siempre buscar su gloria. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque nos indica el camino que la Iglesia debe recorrer. No andamos a ciegas. Tu palabra es luz que alumbra nuestro camino. Así que te agradecemos que tu palabra ilumine nuestro andar. Bendice a tu Iglesia, a esta aquí en el rincón, todas las que la formamos, Señor, la Iglesia en Parque Victoria, la Iglesia en Añoreta, nuestros hermanos de la Iglesia
de Filadelfia, Señor, que podamos dar todos aquí en este pueblo un sonido cierto, un bonito testimonio a todos de quién somos, pero sobre todas las cosas de quién eres tú. Oh Padre, bendícenos, ayúdanos, danos humildad, trabaja en nuestros corazones, lidia con nuestro pecado, borra, Señor, todo orgullo, que podamos siempre pensar en ti y en los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.